Hispania prius avivero anne Iberia nuncupata, postea avispalo Hispania cognominata est. Ipsa est et per hesperia avesperos stella occidentali dicta, sita es autem inter Africam et Galliam a septentrione Pyrenaeis montibus clausa, a reliquis partibus undique mare conclusa, salubritate caelea equalis, omnium frugum generibus fecunda, gemmarum metallorumque copis ditissima. Estas palabras latinas vamos a traducirlas en castellano. Hispania se conoció inicialmente como Iberia, nombre derivado del río Ibero-Ebro. Más tarde se la llamó Hispania, derivativo de Hispalo. Esta es la auténtica Hesperia, así denominada por Héspero, la estrella occidental. Está situada entre África y la Galia, cerrada al norte por los montes Pirineos y rodeada por el mar por sus restantes costados. Es constante la salubridad de su cielo, fecunda en todo tipo de frutos, riquísima por la abundancia de piedras preciosas y de metales. Estas palabras en latín, que después hemos traducido, corresponden a uno de los libros más influyentes de la literatura universal, las Etimologías de San Isidoro. San Isidoro, un obispo que fue obispo de Sevilla, que vivió entre el año 556 y 636 después de Cristo. Por tanto, a caballo entre el siglo VI y VII después de Cristo. Este texto se puede ver en este libro, La visita guiada por la literatura española, publicada por la editorial Dickinson. ¿Y qué hace un autor como San Isidoro en una visita guiada por la literatura española, por la literatura en castellano? ¿Qué hace San Isidoro aquí? No es solamente porque su escultura esté en la entrada de la Biblioteca Nacional de España, es por otro motivo. Aunque San Isidoro escribe en latín, porque el latín es su lengua, porque todavía no existe el castellano, ni el catalán, ni el gallego, todavía no existen las lenguas romances desarrolladas, ni por supuesto se escribe en ellas, pero escribe en latín y está en esta visita guiada porque el latín es la nodriza de la lengua castellana, es decir, es la madre de la lengua castellana. Pero no solamente de la lengua castellana, también es nodriza de la literatura en castellano. Ahora bien, no solamente el latín es madre del castellano, también es madre del gallego, del portugués, del catalán, del italiano, de las distintas lenguas que hay en Italia, del provenzal al sur de Francia, del francés, del rumano. El latín es madre de muchas lenguas europeas. Y no solamente de estas lenguas que derivan directamente del latín, otras lenguas, como por ejemplo el vasco, tienen influencia del latín. También es verdad que el vasco ha influido, por ejemplo, en el castellano y en el inglés. El inglés es una lengua que tiene un léxico de origen latino enorme, que le llegó sobre todo a través del francés. No solamente el latín es madre de nuestras lenguas romances y por tanto digno de consideración desde el punto de vista lingüístico, sino que la literatura escrita en latín, ya sea por los propios romanos de la República o del Imperio, ya sea por autores medievales y modernos que escribieron en latín, aunque en muchos casos el latín no era su lengua materna, sino que era la lengua de cultura, pues toda esta literatura en sentido amplio, escrita en latín, tanto imperial y republicano como medieval, ha sido la falsilla, el esqueleto, la nodriza, ha sido el cañamazo, el rodrigón de las literaturas europeas, occidentales, no solamente de las romances. Por ejemplo, el profesor Martín de Riquer, el gran filólogo catalán Martín de Riquer,
decía que el Decamerón de Boccaccio, una de las obras fundantes de la literatura en italiano, en toscano, se había escrito con la sintaxis de Cicerón y el tono de Plauto. O sea, se había escrito, digamos, con un influjo latino muy importante, tanto en lo lingüístico, estilístico, sintáctico, como en el contenido, en el tono, en la propia historia que se está contando. Bien, es un ejemplo entre mil de cómo la literatura latina ha forjado, ha sido una carretera sobre la que ha discurrido, sobre la que han nacido las literaturas modernas europeas. Y eso hace que sea justo que hablemos de San Isidoro en una visita guiada por la literatura española. Pero también hay otro aspecto muy interesante, y es que San Isidoro aquí está hablando de Hispania, del origen de Hispania, de la geografía, etc. Esto es interesante porque el Imperio Romano había sucumbido en el siglo V después de Cristo. 100 años después o unos decenios después, San Isidoro, que vive en el mundo visigodo, previo a la invasión islámica, tiene conciencia de pertenecer a un ámbito llamado Hispania. Esto es interesante porque durante la Edad Media sabemos que la península estará ocupada por distintos reinos y que por tanto no va a haber una unidad política. Pero aunque no haya una unidad política, sí hay una unidad cultural, sí hay una conciencia de pertenecer a un territorio con una cultura específica. Esto es interesante porque la cultura hispánica o las culturas hispánicas no han nacido en la Ilustración o en el Romanticismo, en la Edad Contemporánea, no han nacido tampoco en la Edad Moderna con el descubrimiento de América, con el matrimonio de los reyes católicos. No, la cultura hispánica ha nacido en el siglo II a.C., cuando los romanos ponen su pie en la península. A partir de ahí, la península se va romanizando y se sientan las bases de nuestra cultura. La mayor parte de las lenguas que se hablan en la península, salvo el vasco, proceden del latín. Por tanto, nuestro punto cero o nuestro punto uno, nuestro comienzo está en ese siglo II a.C. Esto es interesante porque a partir sobre todo del romanticismo, a partir de la edad contemporánea, se han subrayado sobre todo las diferencias entre las distintas lenguas y las distintas literaturas. La literatura castellana, la literatura catalana, la literatura francesa, la literatura italiana, etc. Y sin embargo, son más los puntos que nos unen que aquellos que nos separan. Es decir, el tronco común latino, tanto en lo lingüístico como en lo literario, es muy fuerte. De manera que incluso durante la Edad Media, cuando surgen las literaturas en lengua romance, sea portugués, gallego, catalán, castellano, etc., incluso cuando ya se han diferenciado desde el punto de vista lingüístico, los puntos de contacto entre las distintas lenguas y las distintas literaturas son muy fuertes. Por eso, recordar el tronco latino, el común tronco latino, es muy importante en una historia de la literatura, en este caso castellana, pero también lo sería si estuviéramos hablando de la literatura catalana o de la literatura gallega o de la literatura portuguesa, por centrarme en las lenguas peninsulares. Es decir, el tronco común no ha sido simplemente un origen lejano en el tiempo, sino que el tronco común, por ese tronco ha circulado la savia. Ha circulado la savia porque durante toda la Edad Media y la Edad Moderna se ha seguido escribiendo en latín y se ha seguido escribiendo una literatura que ha estado en continua comunicación, en continuo diálogo, en continua inspiración con la literatura, distintas literaturas romances. Con esto terminamos esta sesión de este curso de la visita guiada por la literatura española que estamos realizando siguiendo este manual de Dickinson de la visita guiada por la literatura española. Hasta pronto.